hemos experimentado 8 principios que producen sanidad de heridas, liberación de complejos y malos hábitos. Hemos estado por 8 semanas hablando de todos estos temas y todo lo que tiene que ver con las decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos en el día a día tiene que ver con lo que sucedió en nuestro pasado. Las decisiones que tomamos tienen un gran impacto en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Esposa, esposo, hijos, familia. La semana pasada, por ejemplo, mi esposa y yo estuvimos ministrando en una iglesia en Columbus, Ohio. Fuimos invitados para ministrar parejas en ese lugar, viernes, sábado y domingo. Y después de cada tiempo de sesión, que teníamos tiempo para descansar, que se había terminado alguna sesión, pues conversábamos con las personas. Y de repente vino una hermana de esa iglesia y me dijo: pastor, ¿se acuerda de mí? Y la verdad, pues usted sabe que yo tengo una memoria un poquito difícil. Y me quedé así como con una incógnita, sí, como que sí, ¿no? Entonces dice: hace 11 años atrás, Dios lo usó a usted para que mi vida sea transformada. Y entonces ella empezó a explicarnos lo que había pasado. Dice: yo era de las personas que si iba a una iglesia era solamente porque estaba aburrida y quería salir nada más iba a la iglesia solo para eso. Y dice que ella iba solo para criticar, para ver realmente lo que estaba. Y dice que ella pensaba que las personas que cuando eran tocadas por Dios, que cuando decían Dios me tocó, Dios me sanó, Dios me liberó, que esa gente era pagada. Es lo que decía ella. Y dice que ese día ella estaba en la parte de atrás y dice que yo la llamé. Yo no recuerdo nada de eso, pero que yo la llamé específicamente a ella y oramos por ella. Y ese día, dice, el Señor tocó su corazón y han pasado 11 años. Y desde ahí, dice, mi vida cambió, mi hogar cambió, mi matrimonio, mi familia. O sea, el tomar las decisiones, desde ese día, Dios la tocó, pero ella tomó la decisión de seguir a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión correcta, nuestro entorno será diferente. Nuestras vidas serán diferentes. Ella iba en un camino de declive. Es probable que a estos 11 años que han pasado, es probable que su matrimonio ya no existiera por el estilo de vida que llevaban. Pero cuando se aferró a Dios, dice: ahora le sirvo a Dios. Y la pastora, conversando con ella, la pastora de esa iglesia, dice ella ha venido a ser, dice, desde que se convirtió, como la mujer samaritana. Porque dice, desde que se convirtió, lo primero que hizo fue traer a su esposo al Señor. Y después se empezó a traer varias familias. Ella era la que les decía su historia, les contaba lo que había pasado en su vida, cómo Dios le había transformado. Y entonces empezaron a venir familias a la iglesia por el testimonio de ella. Yo no sé cómo está su vida, cómo están las decisiones que usted ha tomado, cómo están sus vidas hasta el día de hoy. Pero no importa lo que ha sucedido, Dios te está dando la oportunidad de que tomes una decisión que puede transformar el curso de tu historia. Y quiero que vayamos al libro de Deuteronomios, al capítulo 30, donde Moisés da un discurso al pueblo de Israel para que reflexionen sobre las consecuencias de las decisiones. Y dice Deuteronomios 30:15: hoy te doy a elegir, dice Moisés, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes, y así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar a servir a otros dioses, te advierto hoy que vas a poseer luego de, dice, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y ¿quién más? Porque las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos afectan a nosotros. Las decisiones que tomamos van a afectar a nuestros descendientes, a la segunda generación, a la tercera generación. Lo que yo haga hoy va a afectar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Las decisiones que nosotros tomamos hoy van a acabar a destruir nuestras familias si no las tomamos con una manera consciente, con una manera que tiene que ver con Dios. ¿Cuántas generaciones no se han perdido
simplemente porque tomaron malas decisiones. Aquí Moisés sabía que habían pasado ya 120 años. Aquí Moisés tiene 120 años de edad. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio algunos le dicen que es una segunda ley, pero más bien es un recordatorio. Él está diciéndole al pueblo, miren, han pasado 40 años en el desierto. La pasamos duro, fue difícil allí en el desierto. Pero hoy les estoy diciendo, como quien dice por última vez, apláquense, dicen los mexicanos. Cálmense, cambien sus vidas, ya no puede seguir así. Han pasado aquí Moisés tiene 120 años, han pasado 40 años en el desierto. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Por causa de las malas decisiones del pueblo, tuvieron que vivir 40 años en el desierto. Moisés entiende perfectamente que este pueblo es obstinado, que este pueblo es rebelde y que volverá a tropezar en el camino. Y por eso les habla claro, les habla directo, les pone las cartas sobre la mesa como diciendo, en todos estos 40 años, ustedes han sido tan rebeldes, han tomado malas decisiones a cada rato y por su culpa nosotros estamos aquí 40 años en el desierto. Como quien dice, ya es tiempo de que ahora sí pongan atención porque van a entrar a una tierra de bendición y la pueden perder si toman malas decisiones. Ahora es interesante que el filósofo Nestor Rulet decía que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Oiga, qué tremendo está eso. La primera vez que tropezamos por descuido. Vamos caminando y de repente, ¿qué pasa? Tropezamos por descuido. La segunda vez volvemos a tropezar con la misma piedra, pero entonces tratamos de negarlo, que nadie nos vea, y entonces decimos, bueno, pues ya tropecé otra vez, y entonces tropiezas la segunda vez simplemente porque lo negaste la primera vez y la segunda vez vuelves a caer otra vez en lo mismo. La tercera vez ya no es por descuido, la tercera vez tropezamos simplemente porque se ha convertido en un hábito. Ahora ya eso es parte, llegamos a aceptar que así se debe de vivir, que se debe vivir miserable, que se debe vivir con problemas en el hogar, en la familia. Aceptamos que estamos en una piedra y que debemos de llevarla así. ¿Por qué volvemos a caer en el mismo problema? Puede ser que no queremos aceptar que estamos mal. O simplemente ya nos acostumbramos a ese estilo de vida. En el versículo 15 Moisés está diciendo, I put in front of you life and prosperity, death and destruction. Moisés les está diciendo al pueblo, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Este verso nos habla de que hay una elección. Dios nos da la oportunidad de elegir. ¿Quieres la vida para que vives, tú y tu descendencia? ¿O quieres la muerte para que toda tu familia se vaya a destrucción? Nos da la oportunidad de elegir. ¿Cuántas veces en la vida Dios nos ha dado esas oportunidades? Algunas personas me dijeron, hermano, si yo hubiera conocido esto antes, ahora ya soy viejo. Tanto daño que yo hice a mi familia, todo se destruyó. Si yo hubiera sabido esto antes, estoy seguro que muchas veces Dios le tocó la puerta, pero simplemente no tenías tanto tiempo para escucharlo y tomaste malas decisiones. Mi hermano, recuerdo, dice que cuando a él le hablaron del Señor, llegaron a tocarle la puerta a la casa. Y cuando le llegaron a tocar la puerta, él tendría como unos 24 años por allí, le llegaron a tocar la puerta. Y llegaban a hablarle de la Biblia y él dijo, no tengo tiempo para eso. Y eran esas puertas de vidrio. Le cerró la puerta. Ese mismo día cayó preso. Y de ahí en adelante su vida tuvo un infierno hasta que vino a Cristo. Hermano, Dios nos da muchas oportunidades de tomar decisiones que van a cambiar el curso de nuestra vida. Nosotros hemos estado hablando de una campaña de sanidades, pero esta campaña de sanidades tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y hemos visto 8 decisiones sanadoras, 8 decisiones que pueden transformar nuestra vida. La primera es la decisión de la realidad, de reality choice, donde admito que me he equivocado y que debo de entregarle el control de mi vida a Dios. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte.
Hay personas que luchan en reconocer que necesitan ayuda y toman decisiones que al final los llevan a la destrucción. John Baker, en este libro que hemos estado viendo, Las 8 decisiones sanadoras, dice que parte de nuestra naturaleza es negarnos a cambiar y nos negamos a reconocer hasta que el dolor se hace insoportable. O sea, no queremos aceptar y por eso volvemos a caer en la misma piedra. Estamos allí y ahí resistiendo cuando Dios te está diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les quiero dar descanso. Tan sencillo como venir a Él, entregarle nuestra vida a Él, y Dios se encarga de entonces tomar el curso de nuestra historia. No te noto convencido en esta mañana. La decisión de la realidad. Es probable que usted tiene heridas de su pasado. Esas heridas están abiertas y necesitas la ayuda de Dios para ser sanado. Tal vez usted está lleno de malos hábitos, de complejos que están destruyendo su vida. Hábitos de repente de alcohol, de pornografía, de inmoralidad sexual. No sé qué tipo de tantos hábitos estén en su vida. Pero hoy yo quiero que usted me vea como ese Moisés, que están a punto de entrar a la tierra prometida y que le dicen: esperen un momento, muchachos. Paremos aquí un momento. Quiero que me vea como ese Moisés que le dicen: reflexionen. Hoy te pongo delante de ti la vida y la muerte. Hoy tienes la oportunidad de decir: yo quiero escribir este capítulo de mi vida en un capítulo de bendición, aferrado a Dios, tomado de la mano de Dios. Porque los capítulos que estás viviendo o que has vivido en tu vida, si han sido de desastre, van a seguir continuando mientras no reconozcas a Dios como el Señor de tu vida. Hasta que no le entregues el control, tú vas a seguir estrellándote en el carro de tu vida. Ahí vas: uy, otra vez me estrellé, uy, otra vez. Y así vas a seguir hasta que digas: ¿sabes qué, Señor? Take over. Toma, Señor. Toma el volante, llévalo tú. Cuando Dios lleva entonces nuestra vida, a veces no nos va a gustar. Porque hay cosas que simplemente decimos: ¿pero por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué si ahora yo ya estoy empezando a buscarte? Bueno, son las consecuencias de lo que hiciste. Apenas tu historia está comenzando. Así que tenemos que aceptar que nuestro Dios todopoderoso nos está dando la oportunidad de cambiar. Ahora, realmente nosotros no somos lo que cambiamos, sino que es Dios cuando toma el control de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que sí darle el control. Él nos da el choice. Él nos da la elección de decirle: toma, Señor, maneja tú mi carro, mi familia, porque yo la estoy llevando mal. Pero llévala tú, Señor, y te aseguro que todo va a cambiar. La segunda decisión sanadora es la decisión de la esperanza, donde decido creer que Dios existe, que me ama y que Él tiene el poder para ayudarme. En Deuteronomios 30:16, Moisés dice: hoy te ordeno. Oiga, esa palabra se oiga fuerte, ¿no? Hoy te ordeno. No les está diciendo: oiga, muchachos, si quieren, por favor. Él les está diciendo: ¿por qué? Porque ya han pasado 40 años. Ya Moisés tiene 120 años. O sea, ya Moisés ya es un viejo. ¿Están aquí, mis amados? Un viejo que 40 años lidió con un pueblo de dura cerviz. O sea que ya Moisés decía: uy, este pueblito sí. O sea, Él les está hablando fuerte, les está diciendo: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a tomar posesión. Moisés sabía perfectamente que Dios amaba al pueblo del Señor. Moisés lo sabía. De hecho, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés, dice que él ve una lucecita en una montaña antes de sacar al pueblo de Egipto. Él ve una lucecita en una montaña, y en esa lucecita dice que él va, dice: iré a ver qué está pasando. Y cuando él llega, Dios está en ese lugar y dice que se le aparece como una zarza ardiendo. Y le dice: Moisés, quita el quitado de tus pies, quita el calzado de tus pies, porque donde tú estás santo es. Moisés se arrodilla, cae al suelo allí y le dice: ¿qué quiere, Señor? Y el Señor le dice: he visto la aflicción de mi pueblo está sufriendo, y yo te he escogido a ti para que tú los liberes a ese pueblo. El amor de Dios estaba trayendo a un hombre para que pueda liberar a su pueblo. El Señor le dice: yo amo a este pueblo está clamando, está pasando el momento difícil, y están allí por su misma cabeza dura.
Han repetido la historia una y otra vez. Porque a veces nosotros estamos en el mismo lugar, volvemos a tropezar con la misma piedra simplemente porque no reconocemos que estamos mal o simplemente porque ya se hizo un hábito en nuestra vida. Y ya al hacerse un hábito, volvemos otra vez a lo mismo y creemos que es normal. Creemos que es normal, así vivieron mis padres. Así la tengo que vivir yo. Y la realidad es que Dios quiere una mejor vida para usted. Que Dios quiere una mejor vida para usted. Moisés sabía también que el pueblo era rebelde y por eso le habla fuerte y le dice, hoy te ordeno. O sea, ya no te hablo. Eso es como cuando llega una persona nueva a la iglesia. Hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Amén, qué bueno gusto verte. Espero que estés bien. Me encantaría leer contigo la Biblia, orar por ti. Y el segundo día, espero que nos veamos el próximo domingo, que vengas a la iglesia o que entres a los grupos Conexión. Pero ya cuando tienes 20 años, le digo, hermano, ¿dónde estás? No te veo. O sea, ya han pasado 40 años, hermano. Por eso usted ve que a Tony, mi esposa y yo lo agarramos. Tony, ¿dónde estás? No puede faltar Tony enfermo, con todo lo que sea, aquí está. No se crea que no somos así. Yo le digo, quédate, y ahí se viene. Están enfermos y todo. Le digo, no, hermano, tranquilo. No. Le servimos al Señor. ¿No te noto convencido? Moisés les está diciendo a este pueblo, te ordeno hoy que ames a Dios. O sea, ya porque ya tiene una confianza con ellos. Ya han pasado 40 años tratando con ellos y sabe que es un pueblo obstinado, rebelde. Así que les está diciendo como que el que les estuviera diciendo, yo pasé 40 años por ustedes, 40 años en el desierto. O sea, no vi exactamente toda la gloria y la bendición de Dios que Dios quería llevarnos a la tierra prometida por ustedes. Así que ya es importante que despierten y se den cuenta que Dios los ama. Que aún lo que vivimos en el desierto, que aún los momentos de desierto es el resultado del amor de Dios. De hecho, en Deuteronomios 8, Moisés le dice que Dios le dice que recordaran que habían pasado todo ese tiempo en el desierto y que ahí Dios les hizo pasar hambre. Pero dice que les hizo pasar hambre para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea, ellos llegaron a pasar un momento de hambre porque Dios los estaba purgando, como quien dice, necesitas ayunar. Y porque Dios estaba enviando una nueva comida para ellos. Un maná, y le dice el Señor, comida que no conocías tú ni tus padres. Se fue cuando el pozole que comí yo por primera vez de los mexicanos. Yo no conocía esa comida. O el lechón. ¿No te noto convencido? O sea, era una comida que ellos no habían comido. Era algo que caía del cielo, el maná del cielo. ¿Usted ha comido maná? El maná es cuando tú estás en un momento de dificultad, que abres el refrigerador y ni huevos siquiera hay. Y de repente oras a Dios y de repente Dios envía esas personas que bendicen tu vida. Que de repente Dios entonces empieza a proveer de donde no hay. Ese es maná del cielo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como diciéndoles, ustedes están acostumbrados a ver para creer, pero primero tienen que creer para ver. Yo les voy a enseñar que ustedes van a buscarme y yo voy a enviar ese maná. Y ese maná no era para ser guardado todos los días, era para que cada día llegara. Porque Dios quería enseñarles a que ellos confiaran en Dios. El desierto fue como una disciplina de un padre a un hijo que necesita ser zarandeado para entrar en razón. Es probable que las malas decisiones que usted ha tomado le han llevado a una serie de eventos y situaciones donde no solamente usted ha sido sometido en esos problemas, pero también su familia, sus hijos. Y el Señor te está diciendo hoy, te he permitido que pases todos esos problemas para ver si así levantas tu mirada y reconoces que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras,
No solamente tenemos que vivir lo que vivimos en esta vida, lo que nos da esta vida, el materialismo de esta vida, sino que hay una palabra de Dios que puede transformar tu mente y tu corazón y tu alma y tus pensamientos. El Señor les dice a ese pueblo, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Es lo mismo que nos dice hoy, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Esto me lleva a la tercera decisión sanadora, la decisión del compromiso, de commitment choice. Dice, donde entrego el control de mi vida a Cristo. Entregar el control de nuestra vida al Señor requiere fe, requiere confianza de que Dios lo va a hacer mejor que nosotros. Porque nosotros a veces, las personas que siempre manejamos, de repente no queremos entregar el control del carro, que alguien más lo maneje, menos si estás enseñando apenas a tu hijo a manejar, porque tú dices, no, yo soy el experimentado. Pero en las cosas de Dios, yo tengo que decirle a Dios, toma el control. Maneja tú, guía tú mi vida. En Mateo 11:28, Jesús nos invita a dejar el control de nuestras vidas cuando dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les quiero dar descanso. Y luego dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús nos está diciendo que si le cedemos el control de la vida, Él hará que este recorrido que nosotros llevamos por la vida sea más placentero. Ahora, usted me dirá, pero si esos discípulos fueron maltratados, humillados, perseguidos, muertos a filo de espada, ¿qué tiene que ver eso de placentero? Mi amado, es que lo placentero es que cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, eso es lo más importante. Tú tienes paz en medio de tu turbación, en medio de tus problemas, en medio de tus necesidades. Dios te da paz. Y eso es lo más importante de todo. Porque cuando tú tienes a Dios, no importa lo que pasa, Dios te da la fuerza para que puedas caminar y salir adelante. Así que el Señor les está diciendo, vengan ustedes que están trabajados y cargados, yo les quiero dar descanso. Esta es una gran oferta. Vengan a mí, yo los quiero bendecir. Es una oferta buena, correcto. Pero porque a veces nosotros no queremos aceptar ese llamado de Dios. Dios me está diciendo, vengan a mí, que yo los quiero dar descanso. Bueno, a veces nosotros no queremos comprometernos con Dios por el orgullo. El orgullo de decir, yo no necesito a Dios. Dios es para la gente que tiene mentalidad débil. A veces la gente piensa así, dice, no, la gente va a una iglesia porque simplemente está débil de mente y necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. Amén. Eso es lo que yo he escuchado. De hecho, cuando yo me convertí al Señor, a mí me dijeron, y yo empecé a ir a una iglesia, pero ¿qué haces tú? Dice, allí te van a lavar el coco, allí te van a sacar el dinero, allí, todas esas cosas me dijeron. Y si yo hubiera obedecido a esa gente, ¿dónde estaría yo ahorita? La realidad es que esa decisión que tomé hace varios años cambió el curso de nuestra vida. El curso completo, porque nosotros íbamos en declive. Pero al tomar esa decisión, y no es una decisión de llegar a una iglesia dominguero, no, es una decisión de decirle, Señor, yo estoy aquí para servirte. Haz de mí lo que tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Muéstrame, dime, dirígeme. Y ahí estaba detrás del pastor, ¿qué hago? Como que ya me mandaban a hacer una asignación. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es la próxima? Tratando de buscar qué puedo hacer yo para el Señor. Mi amado, Dios quiere que su pueblo se vuelva a Dios, pero a veces no nos comprometemos con Dios por el orgullo, otras veces por la culpa. Pensamos, es que yo he hecho tanto mal y yo no merezco perdón. Pero déjame decirte que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el Señor ha abierto camino para todos los pecadores. No importa qué tan grande o pequeño sea tu pecado, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué a veces no nos comprometemos con Dios? ¿Por el miedo o por la duda? El miedo a que es que yo lo voy a hacer mal. Claro que lo vamos a hacer mal. Si usted me dice a mí, cuando yo inicié dando estudios bíblicos a la gente, ¿cómo lo hacía yo? Yo llevaba a mi madrecita porque mi madre era la que primero inició dando estudios bíblicos y un día me dijo, mira, hay una familia que quiero que por favor me deje un ride, que me lleves en el carro porque esa familia quiere que le hablen de Dios. En aquella época
Yo tenía dos trabajos tenía. Llegaba de uno y dormía un par de horas en el día y luego me preparaba para ir al siguiente trabajo en la noche. Eran 2 trabajos full time. Y cuando yo en la tarde, pues yo llegaba, cerraba las cortinitas, todo oscurito, todo bien bonito para dormirme esas 2 horitas y levantarme para ir al siguiente trabajo. Y de repente mi mamá me dice, necesito que me lleves a un lugar porque hay alguien que necesita que le hablen la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿por qué no le llama al pastor? Los pastores no hacen nada. No te noto convencido. Eso es lo que la gente cree, que los pastores están rascándose la barriga. ¿Por qué no le llama al pastor? No, es que no hay nadie que me lleve, no. Y yo me acosté a dormir, hermanos. Y yo no podía dormir. Me daba la vuelta para un lado y para otro. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dormir? Y es desesperante cuando tú sabes que tienes que irte a trabajar y tienes que descansar. Y no podía. Y que abro la puerta y la veo a mi mamá de rodillas en la sala. ¿Usted está orando por mí? Sí. Vámonos. Estaba orando para que el Señor no me dejara dormir. Que me trajera conciencia. Y ahí me voy con ella. Ese día, desde ese día, ya mi cristianismo de estar sentadito, de llegar a la iglesia así, porque uno puede pasar 20 años de estar sentado en una iglesia y no pasa nada en tu vida. Pero desde ese día, y tenía poco tiempo de habernos convertido. De hecho, nosotros salimos a plantar iglesia, la primera iglesia, cuando teníamos como 2 años y medio de habernos convertido. Desde ese día, le digo, vamos. Cuando yo vi esa gente hambrienta de la palabra, mi madre y yo no sabíamos mucho de la Biblia, pero si ella pues no sabía, si yo era el que sabía un poquito más que ella, por decirlo así. Y ella tratando de explicar algo y yo decía, entonces yo me metía y comenzaba a hablar. Y de ahí cada semana yo estaba en una casa y en otra dándoles estudios bíblicos. O sea, esas 2 horitas que yo tomaba para descansar se acabaron. Yo iba a dar los estudios bíblicos a diferentes lugares. Recuerdo, hermano, esos primeros días, que lo voy a hacer mal, claro que lo vas a hacer mal. Esa gente, hermano, ¿sabes lo que es dar un estudio bíblico a las 2 de la tarde después de que alguien ya ha lonchado o algo así? Esas personas estaban así. Y yo hablándoles ahí los 7 pasos. Y ahí, y en el verso tal, y ahí sentaditos. Y aquí estoy viendo algunos así ahorita, así. Que nada más me ven así como de lejos, como que ya. Pégale un toquezón en la cabeza para que se despierte. Y así estaban. Y de repente lo peor de todo era que la que iba conmigo, que era mi mamá, roncando. Y yo la codiaba, pues, ok. Pues, ¿cómo yo le daba esas clases a esa gente? Claro que lo vas a hacer mal. Tienes que tener miedo. Claro que ¿Usted cree que yo hasta el día de hoy cuando me paro aquí no tengo miedo? Yo tengo temor cuando me paro aquí. Cuando voy a esos lugares que nos invitan a predicar o a hablar, yo tengo temor, claro que sí. Pero mi compromiso es con Dios. ¿Y sabe lo que yo le digo? Dios, tú eres el que me estás llamando a hacer esto. Así que hágalo usted. Toda la gloria es suya. Mis capacidades, todas esas cosas quedan por debajo si usted no hace nada. Usted es el Dios Todopoderoso. Es Dios el que hace la obra. Pero entonces tenemos que comprometernos con Dios. ¿Sabe lo que fueron esos 3 días que fuimos? Algunos dirán, el pastor andaba de vacaciones allá en Sur Carolina. ¿En dónde? En Ohio. Estábamos en Ohio. 3 días, hermano, desde que llegamos. Viernes en la noche, prepararnos para lo que vamos a hablar, aunque ya está hecho todo el material que se hizo, porque preparamos primero, viernes en la noche prepararnos en oración, en ayuno, buscar la presencia de Dios, porque entonces si quieres que Dios haga algo, tienes que buscar a Dios. Si no, la gente dirá, esto me supo a papel. Había solo papel aquí. Yo puedo bajar de Google un montón de información. Me supo a Google y papel ahí mezclado. Pero cuando dice, esto me supo a presencia de Dios, algo pasó aquí. Ese es el precio que pagas. Pues ahí estuvimos en el hotel, nos pusieron un hotel, a veces nos ponen en una casa, pero esta vez nos pusieron en un hotel y ahí con mi esposa estuvimos intercediendo, clamando, pidiendo a Dios que hiciera algo. Llegamos allí, Dios se glorificó el primer día. Nos quedamos como hasta, no sé, eran como las 11 de la noche. Al otro día había que estar ahí en la mañana.
y revisando todas las notas que vamos a hablar al otro día. Y al otro día estuvimos ahí en la mañana. Terminamos como a la 1 de la tarde, por allí, o 2 de la tarde, y a las 6 había que regresar otra vez. Tomamos un break, fuimos al hotel a orar otra vez, a pedir a Dios, a revisar las notas otra vez. Y luego en la noche otra vez para llegar a una cena donde se iba también a llevar otra exposición. Y el domingo, otra vez en la mañana a predicar. ¿Que no tenemos miedo? Sí tenemos miedo. Aparte que hay principados y potestades a donde usted está entrando en un territorio nuevo. Pero es Dios. Y lo que uno tiene que hacer es Señor. Es porque si no dice, no, yo no voy a hacer nada porque el diablo me va a pegar. No. Alguien empieza a servir. Desde que empecé a servir me ha venido todo esto. Pues métase más con Dios. Porque ahí cuando tú te sometes a Dios, dice la Biblia, resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes. Resistimos al diablo, ahí. Llega un momento que el diablo dice, no, ya le he hecho todas a este. Le he hecho manita de puerco, le he hecho esto, le he quitado aquello y ya no, este aquí es como Job. Está allí sometido y buscando a Dios y diciendo, de ti, Señor, si tú me diste o me lo quitaste, es tuya la gloria. Entonces ya el diablo dice, bueno, ya lo suelto. Vuelvo después, a ver si lo agarro ya cansado, más adelante. Y vuelve después. Y de repente dice, otra vez sométete otra vez. Y vas a ver cómo Dios te da la victoria. Esto me lleva a la cuarta decisión, que es la decisión de ser limpio. Donde examino y confieso mis errores a Dios y a una persona a quien confío. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios. ¿Y qué dice ahí? Él se va a acercar a ustedes. Pecadores, límpiense en las manos. Y ustedes los inconstantes, porque ahí hay gente que es pecadora, ¿correcto? Y la verdad que todos somos pecadores, ¿correcto? Pero en el momento que te conviertes a Cristo, ya no eres un pecador ahorillado, eres un pecador redimido por la sangre de Cristo. O sea, es una diferencia. Entonces aquí le está hablando a los pecadores. ¿Qué dicen a los pecadores? Límpiense en las manos. Ya usted ya se limpió las manos, ¿correcto? Porque ahora usted es un pecador, sí, sigues pecando, pero eres redimido. Es decir, ahora tienes conciencia y tratas de evitar. Pero le dice, a los inconstantes. Es decir, que hoy estás aquí, mañana allá, y que hoy aquí y hoy allá. A los inconstantes, ¿qué les dice? Purifiquen su corazón. Interesante esta palabra. La decisión de ser limpio es un paso grande. Y puede ser complicado porque tenemos la tendencia a negar, a reprimir, incluso a justificar lo malo que hacemos. Tenemos la tendencia a decir, es que yo hice esto porque no me quedó de otra. O es que la culpa la tiene mi esposa o fulano de tal. Es que Eva fue la que me dio eso. O sea, tenemos esa tendencia a echar la culpa a otras personas. Pero si queremos ser libres de nuestras heridas, si queremos ser libres de nuestros complejos y de nuestros malos hábitos, es necesario hacer una limpieza profunda desde nuestra conciencia y nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que limpiar? Limpiarnos de envidias, de celos, limpiarnos de esos pensamientos inmundos, de las heridas. Las heridas producen odio, resentimiento, amargura y también de la falta de perdón. ¿Y cómo arranco el odio? ¿Cómo arranco el rencor? ¿Cómo arranco todo eso que está dentro de mí? Bueno, hay tres cosas. Primero, vimos que hay que hacer un inventario moral. Es decir, toma un cuadernito, tómate un par de horas, siéntate con Dios y dile al Señor, ¿qué es lo que está en mí? ¿Qué es? Un inventario moral es donde tú te sientas a pensar introspectivamente, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué de repente empiezo a tirar las ollas? ¿Por qué de repente yo hago esto? ¿Por qué yo tomo estas malas decisiones todo el tiempo? ¿Por qué? Ayúdame, Dios. Y empieza a escribir. Ese es un inventario moral del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Que Dios hable a tu corazón. Número 2, pida perdón a Dios y a las personas que te han lastimado. De repente hay personas a las que te han dañado. Tienes que entonces perdonarles. Y también si hay personas a las que tú has dañado, debes de buscarlas y entonces disculparte, pedirte perdón con esas personas para que entonces puedas ser libre. La tercera es, busca un mentor en quien confiar lo que te está pasando.
Porque si nosotros no buscamos una persona a quien decirle lo que nos está pasando, lo que sucede es que lo guardamos todos nosotros. Pero cuando tú ya te has comprometido con alguien, con una persona que está más arriba de ti, espiritualmente hablando, esa persona te va a llamar a cuentas. Te va a decir, oye, la otra vez me dijiste que estabas pasando por este problema, que habías tomado esta mala decisión. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo va? ¿Tienes a alguien ya a quien le dijiste? Pero recuerda que no a todo el mundo se le puede decir las cosas, porque de repente puede ser un problema que de repente estés pasando por Facebook y ves ahí tu historia. Es importante entonces a quién vas a contarle. Busca una persona que está por arriba de ti. De hecho, para contar estas historias que nosotros contamos, aunque no decimos el nombre, primero contactamos a las personas para ver si podemos hablar y decir lo que vamos a decir. Y no decimos nombres, por supuesto. Pero aún así tratamos siempre de buscar la aprobación. La quinta decisión para ser sanado es la decisión de la transformación. Esta es la parte donde me someto al cambio que Dios quiere hacer en mi vida. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es la transformación? La transformación es el proceso por el cual Dios me toma de la mano para transformar mis pensamientos, mi mente y mi corazón y llevarla a la imagen de Cristo. La transformación es comparable a la metamorfosis que sufre una oruga. Una oruga, para ser transformada, tiene que pasar por un proceso. Ella va a buscar un lugar alto. Ella va a llevar en ese lugar alto, ella va arrastrándose. Y luego ella tiene que crear un capullo comiendo las hojas. Y crea ese capullo donde se va a encerrar por días hasta semanas. Puede estar allí. Y esos días y semanas para un insecto pueden ser para nosotros meses y años. Está ahí encerrada esa oruga para luego convertirse en una mariposa. Es una transformación, porque ahora esa mariposa es de colores preciosos. Ahora puede volar. Antes estaba arrastrándose. En cierta forma, Dios encerró al pueblo de Israel por 40 años en un capullo. Allí los tenía. Y les enseñó a comer pan, pero pan del cielo, para que su mente sea transformada, para que sus pensamientos sean renovados. Dios los tuvo allí 40 años en el desierto. Yo no sé cuánto tiempo tú estás en el desierto de tu vida, pero allí Dios te tiene porque te está llevando a una transformación. Todos los procesos que nosotros vivimos, todas las aflicciones que pasamos, tienen un proceso que Dios quiere llevarnos a una vida de victoria. Dios nos está permitiendo ese proceso. 40 años en el desierto, el pueblo de Israel sufriendo allí, pero era porque Dios los quería llevar a una vida de victoria. Este pueblo tenía heridas del látigo de Egipto, tenían complejos de inferioridad, tenían malos hábitos y necesitaban ser sanados, necesitaban ser transformados. Iba a ser en el desierto, 40 años allí. Iba a ser como aquella transformación que sufre la oruga, semanas allí encerrada. Es probable que usted no tuvo una buena niñez. Es probable que sus padres a usted no le trataron bien, no le amaron. O es probable que usted fue uno de los hijos que fue el menospreciado, que había un preferido y era bien marcado eso. Y usted nació con ese rechazo, con ese resentimiento dentro de usted. Tal vez lo negamos porque esa es la piedra de la que estamos hablando, el negarlo. O tal vez simplemente nos acostumbramos, pero hay consecuencias detrás de eso. Es probable que incluso tuviste padres que abusaron de ti. Y eso está dentro de ti. Familiares que destruyeron tu vida. Perhaps you were mistreated and rejected. Fuiste maltratado y rechazado desde tu niñez. Y eso está ahí.
entonces Dios tiene que pasarte por un proceso para depurarte. Y en ese proceso vamos a ser como la oruga. Cuando la oruga tiene que comer mucho para entonces crear su capullo. En ese proceso Dios nos va dando palabra y tenemos que comer mucha palabra. Y cuando comes la palabra, entonces la palabra es la que va a renovar tu mente y tu corazón. Dice Romanos 12:2, dos cosas, dice: no se amolden al mundo actual. Lo primero que está diciendo: no te conformes a este mundo. ¿Cómo yo puedo ser transformado así como la oruga? La oruga dice: yo no quiero vivir arrastrada todo el día, toda la vida, todos los días de mi vida. Yo quiero un día volar. No te conformes a lo que este mundo te ofrece. Si quieres ser transformado, debes de vivir una expectativa de que Dios te quiere llevar a otro nivel. Lo segundo que me dice este pasaje, dice: si no, transfórmate mediante la renovación de la mente. La oruga tiene que comer y comer y comer para entonces crear su capullo. Debemos de comer la palabra de Dios para que entonces seamos renovados de la mente. Es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente. Venimos con pensamientos negativos, venimos con pensamientos de derrota, pero cuando empiezas a ver la Biblia, wow, y la tomas en serio para ti, tu mente tiene otra, es renovada y empieza la transformación. Estás en el momento de la prueba difícil, pero tomas la palabra de Dios y empieza Dios ahí a transformarte. Y cuando tú ves el primer milagro que Dios empieza a hacer, de ahí en adelante, olvídate. Dices: si Dios lo hizo la vez pasada, ¿cómo no lo va a hacer hoy? Y vas avanzando y avanzando. Y esos procesos al principio son pequeños, pero después esos procesos se van haciendo más grandes, porque la gloria que viene, la gloria postrera, será mejor que la primera. Dios te está llevando a otro nivel. Y no es lo mismo lo que pasaste cuando recién te convertiste, que la primera prueba que pasaste. Es que los hermanos no me invitaron. Pero eras un baby espiritual. Ahora te crucifican. Ahora estás en otro nivel. Pero ahí crucificado, ahí en todo eso, te dice: gracias, Señor, porque tú tienes el control. Tú me vas a levantar, tú me vas a bendecir, tú me vas a ayudar, Señor. La sexta decisión para ser sanado es la decisión de la restauración, donde ofrezco perdón a aquellos que me han herido y a los que yo he herido. Efesios 4:31 dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, todo tipo de maldad. En vez de eso, dice: sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios les perdonó a ustedes. Si nosotros ponemos en práctica este pasaje bíblico, nuestra vida va a tomar un giro radical. Piensa por un momento: ¿cuántos buenos amigos nosotros perdimos por una discusión? Buenos amigos. ¿Usted ha tenido buenos amigos? ¿Cuántos buenos amigos perdimos porque ese amigo o esa amiga cometió un solo error, pero hizo tantos bienes a tu vida, pero un solo error, y por un solo error lo juzgamos? Pero si tomamos este pasaje que dice: perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Cuántos padres hoy no se hablan con sus hijos? ¿Cuántos familiares no se reúnen en Thanksgiving ni en estas fiestas, en estas fechas festivas? Porque hay roces. La suegra, el suegro, los suegros casi no se meten en problemas, pero la suegra, las nueras, las cuñadas. O sea, no hay. Pero si tomamos en serio este pasaje, desechen toda amargura, ira, enojo y perdónense unos a otros, así como el Señor te perdonó. Oh, mi amado, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. El perdón no es por sentimientos. Es que yo no siento, es que no es un sentimiento. El perdón tiene que ser una obediencia. Yo obedezco lo que Dios me dice. Y si yo hago eso que Dios me dice, entonces dice la Biblia que si guardas mis mandamientos, serás amado por mi Padre que está en los cielos. Y vendremos a ti y haremos morada contigo. Importante obedecer a Dios y a su palabra.
¿Cuál es el proceso para perdonar? Primero, revela tu herida. ¿Tienes una herida? Revélala. Revélala, es decir, sácala, no la ignores, no la reprimas. Acepta que tienes una herida. Tengo una herida con mi suegra, con mi suegro, con mi tío, con mi abuelo. Tengo una herida con el pastor. Tengo una herida con el hermano tal. O sea, acéptala. No la ignores. Acéptalo. Tengo esta herida y tengo que hacer algo al respecto. Segundo, perdona a tu ofensor. Si esa herida está allí por esa persona que te dañó, tienes que arrancarlo perdonando a esa persona. Pero es injusto. Sería injusto si cargaras a Egipto ahí en tu corazón cuando ya Dios te liberó. 40 años en el desierto ese pueblo. Habían salido de Egipto, pero Egipto estaba todavía en el corazón de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Se acordaban del látigo de Roma y de todo eso maltrato, esa humillación. Dios tenía que depurarlos para llevarlos a la tierra prometida. En otras palabras, no vas a ver la mano de Dios hasta que no encuentres el perdón. Tienes que liberarte. Arranco de mi vida odio, resentimiento, amargura. Señor, yo lo renuncio en el nombre de Jesús. Perdono a esas personas. Si no la encuentras a esa persona, haz lo que dice este librito que hemos leído. Busca una silla, ponla por allí, esa silla. Y entonces, Señor, que esta persona sea esa persona, porque ya no la encuentro, ya murió, ya falleció, lo que sea, no sé. Yo perdono a esta persona. Es una forma de que tú estás arrancándote todo eso. No lo pudiste encontrar más, o simplemente esa persona no puede, sabes que no va a poder hablar contigo. Simplemente libérate de todo ese odio, resentimiento y amargura. Y tercero, pide paz. La séptima decisión para ser sanados es la decisión de crecer. Aquí es donde reservo un tiempo diario para evaluarme y estar a solas con Dios. Jeremías 6:16 dice: deténganse en los caminos, miren y pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Y así hallarán descanso anhelado. ¿Pero qué dijeron ellos? No lo seguiremos. Qué rebelde es ella. No lo vamos a seguir. Mucha gente hoy en día no tiene descanso y no tiene paz porque lleva una vida acelerada. Y el Señor está diciendo: detente en los caminos. Si te das cuenta que sigues tomando decisiones cuando eras un niño, cuando eras un teenager. Tú sabes que hay gente que no crece. Cuando éramos jovencitos tomábamos decisiones, pues, así muy aceleradas. Pero ya cuando ya creces, ya maduras, ya te has tropezado tantas veces, te la han hecho. Te llevaron flores a las que son mujeres, te llevaron flores allá a la puerta tantas veces y volvías una y otra vez. O sea, llegó el punto que dices: no, ya soy una persona adulta, ya sabe cómo pensar. O sea, he cometido tantos errores en la vida que ahora tengo que pensar. Pero si te das cuenta que sigues tomando decisiones como cuando eras un niño o como cuando eras una teenager, necesitas madurar. Y esta campaña de sanidad es precisamente para eso, para ayudarnos a reflexionar sobre el curso de nuestra vida. O sea, yo tengo que parar. Si yo no quiero destruir mi matrimonio, mi hogar, mi familia, yo tengo que parar. Tengo que hacer algo al respecto. No puedes dejarlo ahí. Precisamente en febrero, vamos a hablar de las 4 estaciones del amor. De cómo las estaciones de invierno destruyen nuestro matrimonio. Y cómo cuando está esa frialdad espiritual, esa frialdad en el matrimonio, cómo salir de ese invierno para llevarnos a una primavera. Eso vamos a estar tratando en febrero, donde vamos a tener todo un mes completito. Y usted pronto va a escuchar bien de eso. Pero tenemos que salir de esa situación adversa a través de buscar al Señor. Por último, la 8ª decisión sanadora es la decisión de contarlo. Aquí es donde yo dejo que Dios utilice mi historia, lo que yo he vivido, porque Dios no va a dejar que esa historia se quede escondida. Dios va a utilizar lo que usted ha vivido para que su nombre sea glorificado. Porque todas las cosas que vienen para mal, el Señor las torna para bien.
Primera de Pedro 2:19 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, ¿qué les está diciendo? Son linaje escogido, real sacerdocio, es decir, que no somos cualquier persona. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo, una hija de Dios, redimida por la sangre de Cristo. Nos está diciendo, pero ¿para qué somos? Para que anunciemos las virtudes. Pastor, pero es que, ¿cómo yo voy a decir a la gente mi historia? Si tengo una historia muy difícil. Yo he sido de lo peor. Dice 1 Corintios 1:27 que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, los que decimos es que yo no sé, yo no puedo, yo nunca hice nada, yo no. Esas son las personas que Dios quiere. Esas son las personas que Dios quiere. Gente que dice, yo no sé cómo hacer esto. Entonces Dios dice, tú eres la persona que yo te necesito para esto. Esa historia de vergüenza que sufriste, que pasaste, hay mucha gente que la está viviendo ahora y necesita escuchar tu historia.